¿Qué será lo que observa esta niña tarahumara del estado de Chihuahua, al norte de México, que vende dulces en una protesta feminista? ¿Cuáles preguntas estarán surgiendo en su inmadura e inocentemente? Dudo, luego pienso, luego existo. Desde que tengo uso de razón hemos venido enfrentando una crisis y otra y otra. Hoy hablamos del sobrecalentamiento, de las migraciones, incluso de la necesidad de un decrecimiento. Hoy verdaderamente nos preguntamos sobre la sostenibilidad de los modelos económicos que hemos mantenido por años. El doctor Neil deGrasse Tyson afirma que la inteligencia artificial está por acabar con las redes sociales. La pandemia nos empujó a acelerar un proceso que había iniciado con la introducción de la primera computadora personal y posteriormente el lanzamiento de Internet. Hoy el mundo digital ya es una realidad. La definición más clara, sencilla y pragmática que he encontrado de lo que en realidad es la transformación digital me dice que es todo el proceso estratégico de transformar el modelo de negocio tradicional a un nuevo modelo de negocio digital. Yo veo difícil la afirmación que hace el doctor deGrasse Tyson. El radio no acabó con el periódico. La televisión no lo hizo con el radio. Internet no lo hizo con la televisión. Definitivamente creo que la necesidad de comunicarnos inteligentemente no acabará con esta plataforma. Pero sí creo que ha iniciado el declive del circo romano digital que dejamos crecer. Ya no confiamos en las noticias falsas generadas en las redes, pero tampoco en las generadas por la televisión o por ninguna otra plataforma. La sed de sangre de las masas empieza a cuestionarse si eso es realmente lo que nos hará mejores seres humanos. Hablando de la importancia de cuestionarnos, la mayoría de nosotros recordamos la frase "pienso, luego existo", de René Descartes. Pocos conocen que a este pensamiento le antecedía uno igualmente relevante, que sin embargo no quedó plasmado en la expresión final. Dudo, luego pienso, luego existo. Pero hay otra lección igual de importante y la expresó Pablo Picasso de manera magistral en algún momento. Las computadoras son inútiles. Ellas solo pueden darnos respuesta. A medida que la inteligencia artificial se extiende por el panorama del marketing, nos deja cada vez más claro que el manejo inteligente de la información siempre ha sido clave en la disminución del riesgo en la toma de decisiones. Esto lo comprendieron siempre los perfiles que dirigían la C-Suite, los CEOs, los CFOs, los COOs. Pero al día de hoy, que la C-Suite establece su estrategia de crecimiento en la ubicuidad y la agilidad del enfoque centrado en el cliente, los perfiles como los directores de TI, que pareciera que anteriormente estaban centrados solo en proveer equipos de cómputo e internet, y los de mercadotecnia, donde una gran mayoría de los estudiantes universitarios se inscribían en esta carrera para evitar los números y asegurarse de tener un grado profesional sencillo de lograr. Hoy en día, esos perfiles finalmente tienen una responsabilidad estratégica en las organizaciones. Se han convertido en la columna vertebral y el sistema sanguíneo que dan vida y mueven a toda la estructura. Entonces, bajo estas nuevas condiciones, ¿cuál será el papel de la tecnología en la era digital? Preguntémonos de nuevo. ¿Cuál es la lección más importante del lanzamiento del ChatGPT? Un gran recordatorio para la humanidad. Las preguntas son más importantes que las respuestas. La filosofía nos daba las preguntas. La innovación se basa en generar las preguntas correctas. Al igual que con ChatGPT, Prompt Engineering se trata de encontrar las preguntas correctas. Aquí damos paso a otro gran reto,
el de la innovación. Como profesor y directivo de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey me correspondía promover y hacer crecer la carrera que había elegido para mi vida profesional. Como director de programas de pregrado, me tocó cerrarla. Entendí que la mercadotecnia no había evolucionado lo suficiente y otras carreras, como las de emprendimiento, aunque siempre he pensado que el emprendimiento es transversal, vieron la luz y crecieron. Como director del programa de emprendimiento comprendí que había ocupado un lugar importante dentro del área de marketing, que por lo regular se enfocaba en la P, vistosa y sofisticada de promoción. Era la P de producto, encargada del ahora conocido producto mínimo viable y por consecuencia de la propuesta de valor, la que había sido cedida al área de emprendimiento. Hoy las empresas tienen un problema nuevo. Los perfiles emprendedores están empujando mucho el cambio organizacional. Pero los viejos perfiles, asustados por el cambio, están rechazando sus propuestas con argumentos a veces inmaduros y en ocasiones hasta infantiles. El ego que genera la resistencia al cambio es la principal causa de muerte de la innovación. El manual de Oslo nos propone al menos 4 avenidas de innovación. Innovación de procesos, innovación de productos, innovación de la estrategia comercial o innovación del modelo de negocio. Mi primer encuentro con el Dr. Kotler me abrió la mente en cuanto al enfoque estratégico del marketing. El primer encuentro con Alexander Osterwalder me provocó la conexión entre un mundo y otro, y la diferencia abismal entre un plan de negocio y un modelo de negocio. Osterwalder preguntaba el quién, Kotler iniciaba con la investigación, seguía con la segmentación, argumentaba la importancia del targeting. Luego, ambos se trasladaban a la parte de la creación de valor. Osterwalder hablaba del por qué. Simon Sinek agregó un elemento importante al rompecabezas, el why, el por qué deberíamos estar haciendo esto. Osterwalder enfatizaba en el qué como el producto a trabajar, la propuesta de valor a trabajar. El Dr. Kotler hablaba de la estrategia de posicionamiento que conectaba la propuesta de valor con la propuesta de posicionamiento de las marcas. Ambos coincidían que el siguiente paso era el cómo. El Dr. Kotler hablaba del marketing mix, hablaba de la implementación y hablaba del control como un proceso necesario. Si lo vemos desde la perspectiva de las obsoletas 4 P's de marketing, estaríamos hablando del producto y el precio como elementos centrales de la propuesta de valor. La plaza y la promoción como los complementos dentro del cómo, pero agreguemos la variable servicio, sobre todo hoy, que le agrega valor a la gestión de la lealtad de clientes. Y luego por ahí aparecieron otras 3 P's. Las personas, los procesos, las plataformas o la tecnología. La pregunta aquí, con esta nueva composición de las P's, es ¿cómo le vamos a entregar valor, como lo sugiere Osterwalder, a nuestros nichos de mercado? Necesitamos considerar los contenidos, y dentro de contenidos hablamos de productos, pero también hablamos de un storytelling que acompañe, la narrativa que acompañe la venta de estos productos. Hablamos de plataformas, cómo integramos las plataformas internamente, cómo integramos las plataformas internas con el contexto externo. Eso nos debe de llevar a agregarle valor a nuestras propuestas para entregárselas a nuestros consumidores. Hay que sortear algunos retos en esta entrega de valor. Y esos retos tienen que ver con la necesidad de diferenciación
que ha generado la infoxicación. Hoy estamos intoxicados de tanta información que manejamos. La inteligencia artificial debería estarnos dando estas respuestas. Otro elemento importante es cómo le vamos a dar esos incentivos, esas indulgencias a nuestros consumidores para que se animen a probar nuestras propuestas de valor. Finalmente, tenemos que considerar en este ambiente de mezcla de la innovación con el marketing los 3 filtros de la innovación. Número 1, ¿es deseable? Nuestra propuesta de valor es deseable. Número 2, ¿es tecnológicamente factible? Y número 3, ¿realmente estamos ganando con esto? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Rentabilidad o volumen? Todo esto nos lleva a entender la gran diferencia entre un modelo de negocio y un plan de negocio. Un plan de negocio ya obsoleto. Pasar del ajuste estratégico al ajuste problema-solución, del ajuste producto-mercado a la escalación es un enorme reto para los mercadólogos y para toda la organización. Tiene que coordinar de manera holística todo el proceso. Todo mundo tiene que involucrarse en la situación problema. Todo mundo tiene que involucrarse en una respuesta, en una solución innovadora y ágil que lleve a alcanzar los objetivos de crecimiento de la organización. Pero entonces, ¿por qué está fallando la transformación digital? El problema no es que nuestras organizaciones se den cuenta de que necesitan transformarse. El problema es que las organizaciones están utilizando marcas gerenciales y modelos de infraestructura de revoluciones pasadas para administrar los negocios actualmente. Sí. Algunos modelos tienen más de 150 años y los seguíamos utilizando como si fueran inamovibles. Durante casi 8 años hemos llevado un proceso de investigación para entender este fenómeno de transformación digital. Durante un proceso de certificación en transformación digital de la mano de Alibaba, tuvimos la oportunidad de entender cómo lo estaban comprendiendo ellos. Debo decir con franqueza que en aquel entonces era evidente que lo que ellos llamaban transformación digital no era más que un proceso estratégico de e-commerce. Pero igual pasaba con ingeniería, que afirmaba que el enfoque de la industria 4.0 era la verdadera esencia de la transformación digital y que el enfoque del cambio debería estar centrado en las tecnologías y el uso correcto de estas. Logística no se podía quedar atrás y afirmaba que el enfoque en las cadenas de valor eran la columna vertebral del ejercicio. El área de tecnologías de información, por supuesto, aseguraba que sin una estrategia corporativa clara de arquitectura organizacional, nada iba a pasar. Lo mismo el resto de las áreas como recursos humanos, que afirmaban que sin liderazgo nada iba a suceder. Lo complicado de esto es que todos, de alguna manera, tenían razón. De ahí surgió nuestro modelo con 5 ejes estratégicos clave para liderar la transformación organizacional y tratando de que algunos de los modelos tradicionales como el Balance Scorecard pudieran cuestionarse la oportunidad de evolucionar. Hablábamos de la innovación esbelta y ágil. Hablábamos de la importancia del enfoque en el uso y aplicación de las tecnologías exponenciales. Comprendíamos el Balance Scorecard desde sus 4 dimensiones iniciales: la perspectiva financiera, la de crecimiento, la descentrada en procesos, la descentrada en los consumidores o en los clientes. Pero agregamos un elemento adicional como propuesta al Balance Scorecard. Y este era el hecho de incluir la estrategia de inteligencia de negocios, el hecho de incluir la ciencia de datos, el hecho de desarrollar una estrategia de dataficación, de transformación de datos en inteligencia de negocios. Tengamos cuidado. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, no hablamos desde la perspectiva de marketing, de visualización de datos y gráficos muy bonitos.
hablamos de cómo utilizar la econometría, hablamos de cómo utilizar la matemática avanzada, hablamos de cómo utilizar la estadística avanzada para que se transforme en disminución de riesgo en la toma de decisiones. Entonces encontramos 5 grandes ejes estratégicos: visión y liderazgo, dataficación, digitalización, la experiencia del usuario y la estrategia de los ecosistemas digitales. Aplicamos en los proyectos de consultoría el modelo y, por supuesto, empezamos a medir con un instrumento lo que estaban viviendo las empresas. Lo hicimos en universidades como UTEPSA, en Bolivia, en corporativos como Telcel y Arca Continental, en México, incluso con empresas globales de la industria automotriz como Denso y medianas como Motormar, aquí en Monterrey. El hallazgo fue motivante. Encontramos 5 grandes etapas bastante alineadas a los 5 grandes ejes estratégicos. Debo también aceptar de manera honesta y transparente que en el proceso hubo tropiezos. La diferencia entre los que han tenido éxito y los que no, creo que son 2 los factores. Mi falta de habilidad para comunicar todo esto con claridad y ofrecerles confianza a los líderes ante el temor que se desborda en la soledad de la toma de decisiones. Y precisamente la ausencia del mindset innovador y emprendedor necesario para abrazar la ambigüedad y ver a los jóvenes líderes como sus aliados y potenciales sustitutos. Pareciera que la permanencia en cargos directivos nos legitimara como personas. De nuevo, nuestro principal enemigo, el ego y el protagonismo humano. Para este punto, solo faltaba alinear la estrategia operativa. Y así lo hicimos, tratando de operacionalizar los ejes estratégicos. Los alineamos también a las etapas previstas de la transformación digital, y eso derivó en la creación de los mapas de ruta de las empresas a 3 y 5 años, sustituyendo el enfoque de la planeación estratégica por el de adecuación estratégica. Luego vino el siguiente reto de innovación. De nuevo las preguntas. ¿Cómo deberíamos integrar a todo esto la aplicación de las nuevas tecnologías exponenciales, disruptivas o emergentes que están surgiendo? Por supuesto, dentro de todas ellas destaca la inteligencia artificial. Primero es necesario tener clara una visión y para eso se requiere de un liderazgo transversal. Segundo, las matemáticas y la estadística avanzada dentro de la ciencia de datos van más allá de la visualización de datos que ofrece la inteligencia de negocios. Luego debemos comprender qué tecnologías tienen mayor impacto en los objetivos clave en los procesos de producción, productividad y calidad. El tema de la experiencia del usuario es todo propiedad de marketing. ¿Cómo le vamos a agregar valor a partir del uso y aplicaciones de estas nuevas tecnologías? Pero es necesario recordar que una cosa es enfocarnos en la generación de valor y otra muy diferente, el enfoque en la entrega del mismo. En esto último, la trazabilidad de las cadenas de valor es un ejercicio holístico. No olvidemos que en gran medida los objetivos de crecimiento al día de hoy se centran en la conectividad, la ubicuidad y su omnipresencia en la construcción de comunidades digitales. Finalmente debía tener sentido e impacto en la estrategia comercial. El funnel de ventas, ahora digital, el enfoque 360, la omnicanalidad y las propuestas de modelo de negocio digital nos marcaron algunas pautas. Cómo transformar las nuevas tecnologías, cómo combinarlas con la omnicanalidad, cómo esta combinación debe impactar en cada fase del funnel de ventas, cómo a partir de estas combinaciones íbamos a generar contenidos que marcaran storytellings, que desarrollaran nuevos productos, que impactaran en el conjunto la experiencia del usuario. Para cerrar, les comparto una imagen real del fenómeno de migración en la frontera norte de México. Dentro de todos los proyectos que actualmente estoy llevando como coordinador del Centro de Evolución Digital aquí en Monterrey, este quizás sea mi preferido. En alguna ocasión, en un taller con Raxi Sodia y Nili Mabat, ella me preguntó que cuál era mi propósito superior. Sentí un llamado fuerte a atender la brecha digital que cada vez era más profunda y dolorosa. Y surgió una pregunta de alto impacto. ¿Qué podemos hacer para disminuir esa brecha digital a través de la inclusión digital?
me quedó muy claro que nuestro enemigo no es el pobre, sino la pobreza.